Bueno, pues vengo por lo menos a intentar transmitir un poco lo que es la fisioterapia pediátrica del paciente no neurológico. Cada día tiene más demanda por parte de la sociedad, cada vez hay más mamás y más papás que vienen a buscar a los fisioterapeutas para que consigamos resolver los pequeños problemillas que tienen los más pequeños de la casa. He hecho una selección de patologías o de trastornos, podría haber introducido alguno más, pero me he quedado con esto para tener una muestra. Y bueno, vamos a empezar hablando por el parto. Vamos a empezar hablando por el parto para que podamos comprender un poquito mejor los mecanismos que pueden generar trastornos o lesiones craneales principalmente y así comprenderlos un poquito mejor. Bueno, pues vamos a empezar hablando del parto. En la mayoría de los partos normales no se produce ningún tipo de lesión ni craneal, ni de ningún otro tipo, ni musculoesquelética, ni nada. Pero hay veces que los partos se complican un poquito más y eso hace que puedan producir algún tipo de lesión o de trastorno. El proceso del parto, para que el niño nazca, el niño tiene que salir por el canal del parto, ¿vale? El canal del parto lo compone el cuello del útero y la vagina. Esos tejidos se van a ir dilatando para que haya más espacio, para que pueda salir el niño. Y esa dilatación de los tejidos blandos se va a ver limitada por la estructura ósea. ¿Qué hace la pelvis de la mamá? La pelvis durante el embarazo va a sufrir un movimiento de nutación que lo que va a hacer es aumentar los espacios por los que el bebé tiene que salir. ¿Vale? Tenemos dos estrechos, el estrecho superior y el estrecho inferior. El estrecho superior es donde el niño encaja, donde se queda encajadito y tiene que atravesar todo ese canal del parto. Los diámetros más estrechos pueden llegar a aumentar en 2 centímetros su diámetro cuando se produce el movimiento de nutación de la pelvis. Aún así, la cabeza del niño sigue siendo más grande de lo que es el espacio por donde tiene que pasar. Con lo que su cráneo, que se puede moldear, lo que hace es que se solapan unos huesos sobre otros y se modela la forma del canal del parto. Estos solapamientos deben desaparecer en las 24 o 48 horas. Si no ha habido un buen movimiento de nutación y los espacios no se han ampliado, el cráneo va a sufrir más porque va a tener que pasar por un canal más estrecho, con lo que va a ser un parto más difícil. Otra complicación que nos podemos encontrar en el parto son las presentaciones. Hay diferentes tipos de presentaciones. La más habitual es la presentación cefálica, que es la que menos problemas da, pero nos podemos encontrar con otros tipos de presentaciones que hagan que el parto sea más complicado y que pueda hacer que el niño sufra algún tipo de lesión o trastorno durante el parto. El parto se inicia cuando el niño empieza a empujar, en caso de que esté en posición cefálica, con su cabeza el cuello del útero. Comienza a dilatar esos tejidos. Entonces se manda una señal al cerebro. Esa señal la recoge la hipófisis y el hipotálamo y reaccionan liberando oxitocina. Esta oxitocina pues va a generar que haya una mayor dilatación del cuello del útero y además va a generar las contracciones uterinas en la parte superior del útero.
más adelante también generará la expulsión de leche. Si el reflejo de Ferguson se ve alterado, ya sea por la epidural o por la posición de la madre, pues va a hacer que esa dilatación pues sea más lenta y que podamos tener también un parto más difícil. Cuando nos encontramos muchas complicaciones en el parto, pues se tienen ya que recurrir a la cesárea o al uso de instrumentación. El uso de instrumentación, que puede generar problemas en la cabeza del bebé, son estrictamente necesarios para salvaguardar la vida y la salud tanto de la madre como del pequeño. Bueno, un poco un resumen de los factores desencadenantes del trastorno. Puede ser las disfunciones de la pelvis de la madre. Una disfunción en la pelvis hace que la pelvis no se mueva adecuadamente y esos espacios por los que tiene que pasar el pequeño porque no sean los más adecuados. Las diferentes presentaciones del feto, que también van a hacer la complicación del parto, una dilatación del cuello del útero que no sea la más adecuada por la interferencia del reflejo de Ferguson y el uso de instrumentación y cesárea. Pues vamos a comenzar a hablar un poquito de las patologías más frecuentes del neonato. Y vamos a empezar hablando por las patologías craneales. Comenzaremos hablando por la plagiocefalia, que es la malformación asimétrica del cráneo. No hay un cierre de las suturas de los huesos del cráneo, que sería una craneosinostosis, con lo que es una patología reversible. Es un modelado que se ha generado por, bueno, pues puede tener su etiología basada en una etiología intrauterina. Se da más en parto múltiple por la limitación del espacio en el vientre materno, la estrechez de la pelvis materna o la posición de nalgas o cualquier otra posición que dificulte un poquito ese parto. Obstétrica, pues en los partos asistidos o con force o ventosas, pues vamos a tener también más predisposición a tener algún tipo de lesión en el cráneo, en este caso la plagiocefalia. Además, las tortícolis musculares congénitas van a hacer que por la limitación de la movilidad del cuello del pequeño, el niño siempre tenga la cabeza apoyada en el mismo punto y va a generar una zona plana de menos crecimiento en esa parte del cráneo. Y posturales. Hay niños que por circunstancias, cuando nacen, siempre reciben el estímulo por el mismo sitio, por el mismo lado, entonces siempre tienen la tendencia a estar mirando siempre al mismo sitio, con lo que siempre tienen la cabeza apoyada en el mismo punto, con lo que, por lo mismo, genera una zona plana de poco crecimiento craneal. Porque los huesos del cráneo crecen en relación inversa a las presiones que reciben. En este caso, en la plagiocefalia, además, se produce en solapamiento y los huesos que quedan solapados están más presionados y crecen menos. Y los demás lo que hacen es que crecen más, hay un desequilibrio y una asimetría en el crecimiento del cráneo. Para diagnosticarlo tenemos que valorar la movilidad cervical, para ver si tiene algún tipo de limitación que haga que constantemente esté en esa postura y con ese punto de apoyo. Descartar la craneosinostosis, que es la fusión de todos los huesos del cráneo, que eso requeriría cirugía, no podemos tratarlo con terapia manual. Y también hay que diferenciar entre plagiocefalia y platibasia. La platibasia es un aplanamiento de la base del cráneo, lo que genera una verticalización del occipital. Este caso, la platibasia, no podemos hacer nada con terapia manual, pero en la plagiocefalia sí. Para el tratamiento es muy importante
que sepamos dar buenas instrucciones a los padres, porque va a ser muy necesario para que nuestro tratamiento lo llevemos a cabo con éxito. Necesitamos ese apoyo continuo. En los cambios posturales, para que el niño no siempre esté apoyado la cabeza en el mismo sitio. Pueden utilizar cojines específicos para disminuir la presión que recibe en el apoyo craneal. La colocación del lactante en prono siempre va a ser un gran recurso, porque vamos a evitar que el niño tenga la cabeza apoyada donde no crece y además va a generar tonificación, desarrollo muscular, que es, en el caso de que tuviera algún tipo de limitación cervical, también le favorecería. Y evitar posiciones en masicosis y hamaca. Este tipo de aparatos son muy prácticos y muy útiles para los padres, en el caso de las hamacas, pero son muy perjudiciales, sobre todo en caso de plagiocefalia. Además, para el desarrollo de su columna tampoco es la posición más adecuada. El tratamiento que vamos a realizar con fisioterapia va a ser 100% terapia manual. Empezaremos viendo si hay una restricción de la movilidad, pues tendremos que liberar todos esos tejidos, relajar esos tejidos blandos, esa musculatura y devolver la flexibilidad y la elasticidad a la zona para que haya mayor libertad de movimiento y no haya esa restricción. Liberar los solapamientos de los huesos craneales. Como veis, en este punto hay dos huesos. Uno está el occipital encima el temporal encima del occipital, con lo que hace que esa zona no crezca bien. Por lo que hemos dicho antes, los huesos crecen proporcionalmente inversos a la presión que reciben. Si ese solapamiento es continuo, esa zona va a tener menos tendencia al crecimiento que la zona opuesta, tanto a nivel occipital como frontal. En casos severos, el uso de cascos de remodelación es indispensable y se quita prácticamente para que el niño reciba el tratamiento y asearlo un poquito y poco más. Se lleva 23 horas al día con el casco. Y en casos muy graves, pues habría que recurrir a la cirugía. Otro de los trastornos craneales que quería mostrar era la obstrucción del canal lacrimal. Es una obstrucción total o parcial de los canales que conducen las lágrimas del ojo a la nariz. Puede ser tanto unilateral como bilateral y normalmente, si no se trata, desaparece al año de vida. Normalmente su etiología es debido a un bloqueo o una hipomovilidad de las estructuras óseas que lo conforman. También puede ser debido a una infección o a un traumatismo en el momento del parto, un golpe directo, que generen que esa zona, las estructuras óseas sean menos flexibles, tengan peor movilidad y funcione un poquito peor. El diagnóstico, bueno, pues vamos a ver siempre el ojo húmedo, las lágrimas corren por la cara del bebé. Cuando el bebé llora, la ventana de la nariz del lado bloqueado todavía está seca. El problema empieza antes de que el niño tenga un mes de vida. Normalmente aparece a partir de la segunda semana. Los padres ya empiezan a detectar que hay algo que no les cuadra. ¿Cómo vamos a tratarlo con fisioterapia? Pues todo lo que hacemos con los pequeños es terapia manual. Vamos a devolver esa movilidad, esa flexibilidad y elasticidad de los tejidos óseos que conforman el canal del canal lacrimal y vamos a hacer un drenaje intrabucal del canal.
lo tenemos que hacer siempre con guantes para evitar prevenir infecciones y que el ojo vaya peor. En caso de que veamos el ojo o el párpado esté muy rojo, las lágrimas son de color blanquecino, o el niño tiene más de un año de vida, lo más recomendable es mandarlo al médico, ni tocarlo, porque podemos agravar un poco el problema y mejor prevenir que curar. Otra de las patologías craneales que quería mencionar era la otitis media, que es la inflamación del oído medio con una obstrucción de la mucosa de la trompa de Eustaquio que impide el cambio de aire en el oído medio. Existe una predisposición anatómica en los más pequeños. Tienen una trompa corta, recta y amplia. Además, la trompa de los más pequeños está mucho más horizontalizada que en el adulto. Conforme el cráneo se va desarrollando, ese canal se va verticalizando y puede drenar mucho mejor. Por eso no son típicas, a partir de los 7 años de edad, no se suelen dar muchos casos de otitis, porque la estructura ha madurado y ya no tiene ese problema de obstrucción, drena mucho mejor. Es muy raro ver otitis en adultos. Vamos a hacer un diagnóstico por otoscopia, vamos a encontrar una membrana timpánica enrojecida y abombada. El niño se va a encontrar intranquilo, llanto sobre todo cuando se acuesta sobre el lado afectado. El niño se lleva las manos al oído, dificultad para la alimentación, dolor a la presión sobre el trago. El niño va a estar muy irritado y se va a quejar de dolor. En el tratamiento a nivel médico, pues se usa el antibiótico. En mi caso yo no trato niños que vengan muy agudos si no han hecho tratamiento antibiótico. Porque hay que controlar primero el dolor y ese estado tan agudo de la patología, y una vez que ya está controlado, ya podemos meterle mano con terapia manual. A nivel médico, cuando las otitis son muy repetidas y constantes, se terminan poniendo unos drenajes transtimpánicos. Son estos drenajes que veis en las imágenes, suelen caerse y no se ponen más de 3 por el tema de la cicatriz que genera en el tímpano. Con la fisioterapia que vamos a hacer, pues vamos a conseguir que ese oído drene mejor, vamos a liberar ese tapón de moco que se genera. Es importante que le recomendemos a los papás lavados con nasofaringeos con suero. Aquí tenemos, además, que a los bebés, cuando se le quiere limpiar la nariz porque se le nota con muchos mocos, hay veces que los padres quieren usar un aspirador. Yo siempre les recomiendo que hagan lavados nasofaríngeos con suero y no usen aspirador, porque el aspirador puede generar una presión negativa que haga que ese moco se reabsorba hacia el oído y, bueno, y comiencen a aparecer otitis. Entonces, le vamos a recomendar siempre a los padres que lavados nasofaríngeos. Además, para el tratamiento me gusta iniciarlo para tener todo bien limpito, para que drene bien cuando le haga la técnica de drenaje. Vamos a devolver la elasticidad a las estructuras que conforman el oído, principalmente el temporal. Vamos a devolver esa elasticidad a ese temporal y vamos a hacer un drenaje intrabucal. Otra cosita que quería comentar a nivel del cráneo son las alteraciones de la succión de la succión de glución. Se generan por un desequilibrio mandibular de origen traumático que afecta a la lactancia y puede causar problemas en el aumento de peso y la talla del lactante.
Además, genera muchas mastitis en las madres. El tratamiento, pues, vamos a devolver movilidad y flexibilidad a los tejidos afectados, a las estructuras óseas tenemos que equilibrar todas las estructuras óseas que lo conforman y facilitar que el niño pueda hacer una mayor deglución, una mejor deglución. Ahora vamos a pasar a las patologías musculoesqueléticas. Empezaremos con la tortícolis, que bueno, todos somos fisios, sabemos que es una tortícolis, el acortamiento de la fibrólisis del esternocleidomastoideo, que genera una inclinación lateral de la cabeza con rotación al sentido contrario. La etiología, pues bueno, esta patología y la plejocefalia van íntimamente ligadas de la mano. Normalmente están siempre las dos juntas. Hay veces que no. Hay veces que vienen pequeñines solo con plejocefalia y hay veces que vienen pequeñines solo con tortícolis. Pero lo normal es que vayan de la mano, porque la posición que genera ese acortamiento de esa musculatura del esternocleidomastoideo va a generar, pues, lo que hemos estado hablando antes de la plejocefalia, un punto de presión constante donde el niño siempre va a tener el mismo punto de apoyo y esa zona de cráneo que no crece. Entonces la etiología, pues, va a ser, pues, muy parecida a la plejocefalia, va a ser una etiología intrauterina en la que los partos múltiples aumentan el riesgo de aparición obstétrica o traumática o postural, un poco como hemos visto antes. Si la tortícolis se mantiene entre los 2 y 6 años, hay que descartar problemas oculares. El tratamiento que vamos a realizarle, bueno, o sea, va a ser calor seco, relajar con técnicas de masaje el esternocleidomastoideo, equilibrar funcionalmente los tejidos blandos y óseos de la región craneocervical para evitar posibles complicaciones como la plagiocefalia, la escoliosis craneal, los desequilibrios en ATM, como hemos estado hablando antes. Importante la colaboración de los padres, igual que la plagiocefalia. Es muy importante que se continúe con el tratamiento en casa, que el tratamiento no finalice en el momento que salen de la consulta y que los padres mantengan los cambios posturales, la estimulación visual, que al niño no le llegue siempre la información por el mismo lado, que es lo que va a tender a que el niño siempre tenga la cabeza girada hacia el mismo lado. Y la colocación en prono para fortalecer la musculatura. Sabemos que si se tonifica si contrae un músculo, el antagonista se tiene que relajar. Entonces, todo lo que sea tonificar activamente por parte del niño va a ayudar además también a poder soltar un poquito esos tejidos más retraídos. Otra de las patologías más comunes que vienen a consulta son las luxaciones congénitas de cadera. Una malformación de la articulación de la cadera, hay una inestabilidad articular. Su etiología, pues, puede ser una displasia de cadera, ya sea por una cosa plana o acetubular, un acetábulo poco profundo, una hiperlasitud ligamentosa y capsular, un parto de nalga siempre va a favorecer esta aparición. Las caderas en hiperextensión va a generar que pueda haber más riesgos de luxaciones. Y los traumatismos. El diagnóstico, bueno, pues vamos a hacer una exploración física. Vamos a ver que hay asimetrías en posición y pliegue de las piernas, acortamiento de algún miembro. Tenemos 3 diagnósticos como son las maniobras de Ortolani y de Barlow. En la maniobra de Barlow tenemos una cadera que con la maniobra es luxable, vemos que es una cadera luxable, y la de Ortolani tenemos una cadera luxada que vemos que es reducible, ¿vale? Eso nos van a dar señal de que la cadera o es luxable o está luxada.
Vale, nos vamos a apoyar también en las pruebas diagnósticas, tanto radiografías como ecografías. A nivel de tratamiento, vamos a flexibilizar todos los tejidos, la musculatura que va a trabajar de la pierna, tanto de la pierna como de la pelvis. Vamos a movilizar las estructuras óseas que conforman la cadera y podemos conseguir mejoras en luxaciones congénitas que no sean muy graves, sin necesidad de usar otro tipo de tratamiento médico que sí son más agresivos. En caso de luxaciones ya más graves, sí que sería necesario el uso de tratamientos con escayolas o ya según el médico como estime. Ahora voy a hablar un poquito de las patologías viscerales y vamos a comenzar hablando del reflujo gastroesofágico. Es el flujo retrógrado del contenido del estómago y duodeno hacia el esófago o la boca. Es la causa más frecuente de vómitos en el recién nacido y existe una disfunción del cardia. En el total de los recién nacidos existe un bajo tono del cardia y hay una predisposición a la regurgitación. Por eso vemos que hay dos tipos. El fisiológico del recién nacido, que no requiere tratamiento, no le es patológico, no le es molesto, no hay ningún problema con ese. Ya digo, es normal en los recién nacidos porque tienen un cardia con un tono bajo. Y el patológico, que este sí genera muchos problemas al pequeño, son niños que les puede costar aumentar bien de peso y de talla y generarle alteraciones respiratorias, debido a esa acidez que sube, que puede invadir también el tracto respiratorio y generarle mucha mucosidad. Sus síntomas, bueno, pues la náusea, vómito, regurgitación, irritabilidad, el niño adopta posturas de hiperextensión del tronco, el niño se muestra ansioso en las tomas, pero a los pocos minutos las rechaza. Eso es porque el niño quiere, le sube la acidez, le sienta muy mal, le duele, le molesta y quiere un consuelo. Y va a usar el pecho de la madre como consuelo, como para el alivio de esa acidez. Aunque no debería la madre de usar ese recurso para aliviar la acidez. Es preferible en esos momentos dar otra opción como una manzanilla o algo así, que le suavice un poco la garganta, porque si no entramos en el ciclo vicioso de que el niño está siempre con el estómago lleno, siempre con la digestión en marcha y constante reflujo. El tratamiento, bueno, hay consideraciones que le tenemos recomendaciones que dar a los padres, como la importancia, en el caso de los niños de leche materna, del vaciado total de cada pecho. Cuando el niño come, la primera parte de leche que sale del pecho es una leche mucho más líquida, más fácil de extraer para él, menos nutritiva, menos espesa. Y precisamente nos interesa que ya no solo a nivel nutricional, que la última parte es más nutritiva, sino que además es más densa, más espesa, con lo que va a favorecerle ese tipo de alimentación, que el reflujo no sea tan activo. Cuanto más líquida sea la leche, más fácil va a tener ese reflujo. No usar el pecho como consuelo a la acidez, como he explicado antes, mejor recurrir a algún tipo de manzanilla que pueda suavizar esa acidez y mantener al pequeño en posición inclinada tras las tomas, incluso en el sueño nocturno, ponerle la cunita un poquito más inclinada para así, por efecto de gravedad, no favorecer el reflujo. A nivel de tratamiento,
Fisioterapéutico. Trataremos, siempre empiezo por inervación, siempre vamos a ir a ver la inervación cuando hacemos un tratamiento. En caso de los problemas digestivos, nos vamos a ir al nervio vago, vamos a ver su recorrido y vamos a tratar ese nervio a lo largo de su recorrido. Empezaremos por el agujero rasgado posterior, verificaremos que está bien o actuaremos sobre él para que esté bien. Y así en todo su recorrido, tanto en el diafragma, por eso es importante que liberemos la tensión diafragmática, sobre todo porque un espasmo del diafragma genera también, favorece el reflujo. Es muy típico en los niños con reflujo el hipo. Es una constante y ese hipo que le facilita, es un espasmo del diafragma, le facilita que el reflujo vaya constantemente a la boca. Los tratamientos que vamos a hacer, como hemos dicho, tanto a nivel de inervación como de diafragma, como de las estructuras afectadas, tanto estómago. Yo trabajo principalmente estómago, es lo que más trabajo con el tema del reflujo. Es la diferencia que tenemos con el cólico. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora? El cólico, que es un poco el cajón desastre. Aquí es donde va todo, donde va todo cuando no se sabe. Cuando el niño, llegan los padres, el niño llora, no hay pérdida de talla, no hay pérdida de peso. A todo se le llama cólico del lactante, aunque después pueden ser o no ser. Según la Asociación Española de Pediatría, es un síndrome caracterizado por un grupo de conductas en relación a una alteración gastrointestinal que genera una serie de molestias y que el niño expresa con llanto. Más presencia en las últimas horas de la tarde, es más común que aparezca a partir de las 7:30, 8 de la tarde y pueda permanecer hasta la 1 o 2 de la noche. De la mañana, perdón. Suele afectar entre las 2 semanas y los 4 meses de vida, aparece más o menos a los 15 días de vida y sin tratamiento pues puede estar ahí hasta 4 meses. Afecta de igual manera tanto si es lactancia materna como artificial, no hay ninguna diferencia, no se ha encontrado nada que pueda decir. Y tiene que cumplir la regla de los 13. La regla de los 13 es que llore 3 horas al día, 3 días a la semana durante 3 semanas. Los síntomas, pues un llanto inconsolable, rigidez, el bebé flexiona las piernas sobre su abdomen, cierra los puños y se enrojece la cara por el esfuerzo, abdomen duro hinchado, meteorismo. Termina cuando el bebé cae fatigado o cuando expulsa los gases o defeca. A veces las heces son verdes, aguadas, debido al síndrome del esfuerzo. Su etiología no está bien definida, se habla de una inmadurez del sistema digestivo, aunque no está demostrado. Tiene un tránsito intestinal lento o estreñimiento. Hay estudios que relacionan con factores socioeconómicos, se dan en familias de clase media. Ya os digo, aquí es el cajón desastre y se intenta visionar de muchas maneras. Puede ser el resultado de una relación padre-madre-hijo alterada, el estado de ansiedad genera que también pueda tener incluso más problemas digestivos. Descartar alergias e intolerancia a la lactosa y a la proteína de la leche. En el lactante de leche materna también puede tener influencia la dieta de la madre. Si la madre tiene una dieta muy rica en gluten, en cereales, el niño va a tener digestiones más pesadas. El niño no es capaz de digerir los cereales hasta los 6 meses. El diagnóstico, bueno, vamos a hacer una exploración abdominal, valoración del abdomen, auscultación, percusión, palpación. Nos ayuda a detectar masas, heces, meteorismo, puntos gatillo. Vamos a explorar todos los segmentos del abdomen y vamos a ir encontrando
problemillas que tenemos que ir resolviendo con terapia manual. Igual que en el reflujo intervendremos a nivel de inervación, en este caso el decimo paracraneal también, el nervio vago, la liberación de la tensión diafragmática, los tratamientos funcionales de las estructuras afectadas. Iremos explorando el abdomen por completo, todos los intestinos, y iremos viendo dónde nos podemos encontrar un problemilla y tratarlo, solucionarlo, ya sea por falta de movilidad, por tensión. Actuaremos por ahí, mejorará y el niño funcionará un poquito mejor. Ya la última, la bronquiolitis, que es la inflamación de los bronquiólogos de origen viral, es la principal causa de hospitalización en menores de 2 años en los países desarrollados. Tiene un pico de frecuencia entre 2 y 6 meses, inicio en vías altas. El virus llega a la fosa nasal, a la mucosidad nasal, y a las 48-72 horas progresa a las vías aéreas inferiores. Epidemia estacionaria de carácter invernal, se da siempre en invierno. Las afecciones respiratorias en la infancia producen situación de obstrucción reversible en las vías aéreas, no son crónicas, son reversibles. Su fisiopatogenia. El virus entra en contacto directo con la secreción nasal, se produce una réplica en los bronquios, hay una necrosis epitelial, hay una regeneración celular sin cilio, se produce un edema de la mucosa, mal transporte de secreciones y obstrucción de las vías aéreas, con lo que baja la saturación de oxígeno en sangre. Entra menos aire. Los síntomas, sibilancia, sobre todo expiratorias y audibles a distancia, tos quintosa y pseudotosferínica en episodios agudos, disnea, taquipnea, pueden oscilar de entre 35 a 65 ciclos por minuto, una hiperinsuflación, que es el tiraje, cuando el niño debe de tomar aire y expandir su caja torácica, vemos como las costillas más bajas, en vez de expandirse, se hunden. Ese es el tiraje. Disminución de esto genera una disminución de la saturación de oxígeno en sangre. Las alteraciones estructurales y funcionales afectan a las vías respiratorias de pequeño calibre en la fase de rápido crecimiento pulmonar. Pérdida del retroceso elástico conlleva a una hiperinsuflación, el tiraje. Aumento de la resistencia respiratoria pulmonar, aumento del trabajo ventilatorio, probables secuelas que generan insuficiencia respiratoria precoz. Epitelio bronquial conserva lesiones que pueden persistir hasta la edad adulta. Si la bronquitis persiste, puede generar asma. El tratamiento médico, bueno, pues si hay mucha bronquiolitis de repetición, le van a meter antibióticos, aunque sea de origen vírico. La aerosolterapia. Y en caso grave, cuando la saturación baja mucho, hospitalización y oxigenoterapia. Es importantísimo en estos casos la intervención del fisioterapeuta, no es lo más grave, sino en todos los casos de bronquiolitis. Con la fisioterapia respiratoria conseguimos una mejora extraordinaria de la función respiratoria. Usaremos técnicas de permeabilidad de las vías aéreas y trabajaremos mucho tanto el diafragma como la parrilla costal. Y es importante que le recomendemos a los padres también los lavados nasofaríngeo, como hemos estado hablando antes, que la vía de entrada y de salida del aire esté siempre abierta, una puerta abierta. Y bueno, esto es todo. Bueno, pues vamos a abrir paso ahora a turno de ruego y preguntas.
5 minutillos antes de la pausa. Nada. Bueno, Inma, yo sí que tengo una pregunta para ti, ¿vale? ¿Qué técnicas de terapia manual no aplicarías nunca a un paciente con cáncer de mama? Uf. Bueno, después de todo lo dicho, lo que nunca aplicaría sería una manipulación articular, un TRUS. Más que nada porque no sabemos cuál es el estado de esa paciente y los problemas que pueda tener a nivel osteoarticulares y tal, y no me arriesgaría nunca a realizarlo. Tenemos el resto de técnicas para poder liberar esas articulaciones o esos tejidos. Gracias. Y Inma, ¿hay alguna diferencia entre la sanidad andaluza y la alemana en la estancia que hiciste? Bueno, la diferencia es un mundo. Yo allí estuve en el 2004 y allí una paciente, justo después de la cirugía de cáncer de mama, ya se les envía a fisioterapia. De hecho, hay pacientes que hacen la fisioterapia ingresadas en clínicas para hacer todo el tratamiento y se les enseña todo lo que deben hacer después para prevenir todas esas lesiones que puedan aparecer. Y aquí ya hemos dicho que cuando se manda un paciente a fisioterapia es cuando ya está en la fase de supervivencia y aparecen los linfedemas. Vale. Por aquí. Hola, yo quería hacerle una pregunta también a Inma. Has dicho que no aplicarías técnicas de miofacial, técnicas profundas, en una paciente que ya está operada de cáncer. ¿Por qué? Bueno, a nivel de miofacial, en las técnicas profundas se produce mucha movilización y por el miedo a que pueda haber una movilización de las células tumorales, en las primeras fases, las fases de diagnóstico y de cirugía y de quimioterapia, no aplicaría esas técnicas por el miedo a que pueda haber una movilización a nivel de todo el cuerpo y pueda haber una aceleración de esas células tumorales que puedan quedar en el cuerpo. Pero vamos, solo lo que son técnicas profundas. Pero una vez que ha pasado la fase de quimioterapia, no me arriesgo, o sea, me puedo arriesgar con todas esas técnicas que no hay problema. Te hacía la pregunta porque hace un par de semanas fueron las Jornadas Internacionales de la Fascia y Manuel Arroyo estuvo hablando sobre el tema de cáncer de mama y decía que a día de hoy no había ningún tipo de evidencia de que practicar las técnicas profundas tuviera ningún tipo de repercusión negativa. Tampoco se habían expuesto demasiados pacientes a tal, pero que a día de hoy tampoco decían que fuera demasiado negativo. Bueno, sí, ese es el problema, que como no sabemos lo que pasa, pues lo que pasaba con todas las técnicas de fisioterapia al principio con pacientes de cáncer, mejor no aplicar nada por el riesgo que podamos tener. Entonces, lo único es eso, en las primeras fases del tratamiento no aplicarla por el miedo que pueda generar, para que luego no nos puedan decir que es que ha sido por nuestra culpa, pero que tenemos todo el resto de técnicas para poder aplicar. Y podemos iniciar un tratamiento de fascia profunda en la fase posterior. Y además, si tenemos suerte que nos llegue al principio, pues tenemos todo. Y si nos llegan ya en la fase de supervivencia, ahí ya podemos aplicar lo que nosotros queramos. Pasa como en el embarazo. ¿Se puede aplicar terapia miofacial en el embarazo? Pues no correr el riesgo de las técnicas profundas, las demás podemos utilizarlas y siempre dicen lo mismo. Entonces, volvemos a las contraindicaciones generales. En las infecciones, el embarazo y el cáncer, casi contraindicación de todo. Sabemos que no, por la experiencia que tenemos, pero evitaremos pues eso, que seamos nosotros, que nos puedan echar en algún momento la culpa de lo que sucede a posteriori. Y tengo otra duda también. Ha hecho referencia, bueno, esto ya es que no lo sé, que en el tema de cirugía estaban haciendo lo que has dicho de ajustar la bolsa, ¿no? Crear una bolsa artificial con el dorsal ancho, por ejemplo, y que lo estaban haciendo cirujanos plásticos. ¿Eso que es en Alemania o aquí en España se está haciendo? No, eso se está haciendo aquí. Sí, soy consciente que se está haciendo ese tipo de técnica, pero me pensaba que lo hacía un cirujano general, que no lo hacía un cirujano plástico. Lo deben de hacer los cirujanos plásticos. Lo que pasa es que
hay cirujanos tomándose las licencias de los cirujanos plásticos. De hecho, en la foto que he puesto, lo que pasa no se aprecia muy bien, pero después de haber hecho una reconstrucción de mama, el colgajo de piel lo han puesto con grapas. O sea, imaginaros, hacen una reconstrucción para que la estética de la mujer quede mejor y lo terminan cosiendo con grapas. O sea, el desastre. Te hacía esta pregunta porque he tenido varios casos en clínica de pacientes operadas de cáncer de mama y ninguna ha pasado por cirugía plástica, siempre se la ha hecho un cirujano general. Entonces, y si eres de aquí de Granada sabemos quién es. Se ven auténticos desastres. Sí. Bueno, mi pregunta también es para Isma. Buenos días. Me ha parecido muy interesante toda la historia del cáncer. Tenía una pregunta, porque yo trabajo suelo pélvico, y ¿hasta qué punto después de la hormonoterapia, porque a mí me llegan mujeres que han tenido cáncer de mama, la han hormonado, le han generado una menopausia precoz, y una de las consecuencias que no sé si ahora se están teniendo en cuenta, por lo menos a mí en clínica sí que me llegan y no se les siente escuchada, es toda la adherencia y la fibrosis que se genera a nivel vaginal por la bajada de niveles de estrógenos tan precoz. Y una de las quejas de las mujeres es que se le presta mucha atención a su brazo, a su cáncer, y casi que una vez que están vivas, pues ya está. Ella cuando preguntan, oye, pues mira, me está pasando esto, tengo sensación de adherencia, no puedo tener relaciones con penetración, el cirujano las manda al oncólogo y el oncólogo le dice, yo te veo la mama, pero no hay nada ahora mismo especializado en ese tipo de secuelas. Y me gustaría saber si te encuentras muchas, si te cuentan muchas esto, tú que trabajas siempre con cáncer, a mí me llegan algunas, y si ahora existe algún protocolo de derivación, de que alguien sepa ver eso, que nadie le hace caso. Bueno, hablando mal, la mujer con cáncer de mama se limita a una teta. Eso. Simplemente. O sea, yo te he quitado el tumor y ya el resto de tus consecuencias me importa un poco. O sea, no se tiene... Y cuando nos llegan con los linfedemas, ya han pasado 5, 10, 15, 20 años. Mucho menos hablar de suelo pélvico. Es que no tiene ninguna relación. O sea, las consecuencias que pueda tener una menopausia precoz, una mujer con 30, 35, 40 años, eso no tiene nada que ver las secuelas que tú puedas tener con lo que yo te he hecho. Entonces, si ya es difícil que para el tema de la recuperación, de cirugía, de linfedema y tal, lleguen a fisioterapia, imagínate, es que no hay ningún protocolo. No hay protocolo para que haya antes de lo que es la aparición del linfedema. Entonces, mucho menos para el tema de suelo pélvico. ¿Y tú te encuentras muchos casos con...? Te encuentras muchos casos, te encuentras eso, que te preguntan, yo no sé nada de suelo pélvico, ahora mi compañera se va a hacer el máster, pero eso, y al final pues deriva, manda a quien sabes que hace estos temas. También son temas tabú, la mujer no quiere hablar, o sea, lo bueno que tenemos los fisios es que en el tratamiento del día a día al final acaban contándote cuál es ese problema que tiene. Pero en el desconocimiento, la mayoría de las mujeres no le cuentan ni al médico los problemas que están teniendo en ese aspecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por intervenir. Abrimos ahora tiempo para una pausa, media horilla, son las 11 hasta las 11:30, ¿vale? Rogamos puntualidad para ajustarnos lo máximo posible al horario previsto.